Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos de nuevo en este lugar. Saludo a los hermanos que se encuentran en este momento con nosotros acá. Qué bueno verles, y también saludamos a otras personas, otros hermanos que nos vayan a estar siguiendo por la transmisión del Facebook en vivo. Para las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo, somos la iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, que cree que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados, vamos a orar para que sea Dios realmente direccionándonos, que no seamos nosotros hablando de acuerdo a nuestras emociones, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dirija y nos guía. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este espacio, Señor. Gracias, Dios, porque es un privilegio el que nos da, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, Señor, de podernos reunir, Señor, para honrarte, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Gracias, amado Señor, porque realmente este es el tiempo, Señor, que tú nos das, Padre, para que como iglesia nos podamos congregar, nos podamos reunir, Señor. Sabemos, Padre, que diariamente te damos ese culto, Señor, porque ya hemos entendido, Padre, que el culto se da realmente en espíritu y en verdad, y esto se da, Padre, solo en tu iglesia, los que creemos que Jesús es el Cristo, y lo hacemos diariamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, Señor. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, Señor. Por tu gracia, Señor, este evangelio que estuvo oculto desde tiempos eternos, entonces fue manifestado ahora a nuestras vidas, Señor, porque a ti te plació, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por habernos rescatado de ese lugar donde estábamos en tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús, y eres el Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos, Dios, porque todo nuestro deseo, Señor, es el poder seguir entrando más y más a tu evangelio, Señor. El seguir llenándonos más y más de tu evangelio, Señor. Este es nuestro deseo, Señor, poder, Padre, cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Señor. Sabemos que para que esto se haga una realidad en nuestras vidas, tenemos que estar firmes, fundamentados en la fe única que es creer al evangelio único de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y también estar en esa búsqueda incansable de la tierra buena, de los dignos, de los hijos de paz. Esto es el evangelismo, y en la fe única de dar el testimonio a todas las naciones de que Jesús es el Cristo. Esto es lo que realmente, Señor, nos motiva y nos mueve como iglesia, Señor. Llenar toda la tierra con un solo mensaje, con una sola voz, el evangelio que Jesús es el Cristo, y verte venir en los días de cada uno, Señor. Oramos, Padre, para que esta fe verdadera y única nunca falte en nuestras vidas, Señor. Recibe todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Y ahora, Señor, oramos para que seas tú, Dios, tomando el control de cada uno de nosotros, Señor, direccionándonos, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de toda tu iglesia, Señor, pero nosotros, Padre, oramos para estar en esa dirección única contigo, Señor, para no soltarnos, Señor, para seguir aferrados al pacto, Señor, único que es Jesús es Cristo, para creer a esta única verdad, Señor, hasta el fin. Y el fin será entonces cuando aquel que es el principio, que también es el fin, Jesús el Cristo, regrese de nuevo por su iglesia, Señor, donde nosotros entonces estaremos gozosos y ansiosos de que ese día lo podamos nosotros vivir, pero que realmente, Señor, nosotros estemos amando esa venida. Esto es, que estemos aferrados al pacto único de la evangelización mundial. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.
Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces recordarles a cada uno de ustedes que aunque lo hacemos diario, es bueno recordar en dónde es que está fundamentada nuestra fe, ¿sí? Que no está fundamentada sobre la arena, que tampoco está fundamentada en algún argumento humano, ni tampoco en una enseñanza humana, ni tampoco en una denominación, organización o misión. Nuestra fe está fundada en la roca única, que es Jesús de Cristo, en el Evangelio de la Biblia, y que todas las escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo, que todas ellas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienen un solo mensaje, tienen una sola dirección, y es llevarnos a la fe única de creer que Jesús es el Cristo. Esto no viene de hombre, esto viene de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, como muchos dicen o definen, es la buena noticia de salvación. ¿Para quiénes? Para los que creemos que Jesús es el Cristo. Y es la buena noticia de salvación, ¿por qué? Porque entonces recordemos el estado en el que el ser humano se encuentra. Está separado de Dios, está en el pecado de la incredulidad y está gobernado por Satanás. Esto es lo que realmente conocemos como el problema fundamental, que en últimas son 3 problemas y que el ser humano no lo puede resolver. No hay un ser humano en la tierra que pueda resolver estos 3 problemas de Satanás, pecado y separación. Entonces, ¿por qué la buena noticia de salvación? Porque es Dios mismo el que está dando la respuesta. Porque la salvación viene de Dios, porque la respuesta viene de Dios, porque el Evangelio viene de Dios. ¿Y quién es este Evangelio? Entonces es el Mesías, el Cristo. ¿Quién cumplió con la obra del Mesías, el Cristo? Jesús. Jesús es el Cristo. Allí entonces radica nuestra fe. Allí entonces ratifico, todas las escrituras dan testimonio de este Mesías, el Cristo, que es Jesús. El Antiguo Testamento que está anunciando que el Mesías vendrá. ¿Vendrá para qué? Para resolver el problema fundamental del hombre, de la separación de Dios, del pecado y del gobierno de Satanás. Única y exclusivamente para eso viene el Mesías, el Cristo, para eso fue anunciado. Y el Nuevo Testamento entonces ratifica y comprueba a través de la vida de Jesús, de su ministerio y de la obra en la cruz, que Jesús entonces es el Cristo, que Jesús cumplió con todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento de Él. ¿Dónde se resuelve el problema fundamental del ser humano? Entonces a través de la cruz y la resurrección. El que cargó la cruz, el que murió en la cruz, el que derramó toda su sangre en la cruz, este es Jesús el Cristo. Y el que resucitó, este es Jesús el Cristo. A través de su sangre, Jesús el Cristo entonces resolvió el problema del pecado. A través de su sangre y de su carne que se rasgó, entonces Jesús el Cristo resolvió el problema de la separación. Y a través de la resurrección, Jesús el Cristo resolvió el problema de la muerte. Y el que tenía el imperio de la muerte para los que creemos que Jesús el Cristo es Satanás. Si miramos en el libro de Romanos 1:16, el apóstol Pablo entonces es claro cuando dice que este evangelio es el poder de Dios y es para salvación. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree en quién, o que cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces se nos dice constantemente, pero es que ustedes hablan solamente de que el evangelio es Jesús el Cristo, y es que hay más evangelios, dicen unos, es que son 4, otros dicen no, es que son 5, y otros dicen que son más. No tienen claridad en la definición del evangelio, ¿sí?
Pero las escrituras todas están hablando de que el Evangelio es uno, es Jesús el Cristo. Si miramos en el libro de Corintios, Primera de Corintios, el apóstol Pablo entonces muestra claramente por qué el mensaje es uno, por qué el Evangelio es uno, y lo está entonces declarando constantemente. Todas las cartas del apóstol Pablo hacen claridad y son enfáticas en mostrar que Jesús es el Cristo. Miremos 1 Corintios 1, de los versículos 1 al 9, para que nos demos cuenta que el Evangelio es Jesús el Cristo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de el Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús el Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesús el Cristo, nuestro Señor. Entonces, a las personas les choca eso. ¿Pero por qué que Jesús es el Cristo? Porque es el único mensaje. Es la única respuesta que Dios dio al ser humano. Pablo fundó las iglesias con esta fe única. Pero ¿por qué ustedes en cada predicación tienen que repetir tanto que Jesús es el Cristo? Porque, repito, esta es la única respuesta que Dios dio al ser humano. Y es necesario creerla. Aquí de estos versículos, 9 veces apareció la palabra Jesús el Cristo. 9 versículos que podía verse de una manera simple, ¿no? Con una sola vez que se vea ya. Pero en cada versículo está Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la única respuesta que Dios dio al ser humano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hombre, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Que Jesús es el Cristo, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Por esto es que viene la fe. Entonces es necesario que yo esté firme cada vez más en este único Evangelio. ¿Sí? Por eso es poder de Dios para salvación, no es por repetir. Mire que aquí está diciendo el apóstol Pablo en Romanos: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no al que hace una oración de fe, no al que repite que Jesús es el Cristo, no al que está entonces enseñando que Jesús es el Cristo. Es claro cuando dice a todo aquel que cree, y ese de que cree entonces también se evidencia con nuestras vidas. También entonces con esta fe, ¿qué es lo que hacemos? El evangelismo. Evangelismo de la Biblia. ¿Cuál es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esta respuesta única al ser humano. ¿Cuál? Esta, que Jesús es el Cristo. La que el apóstol Pablo entonces dio constantemente desde el momento en que se encontró con Jesús el Cristo. El mensaje, la vida del apóstol Pablo cambió al 100%, ¿sí? Inmediatamente ocurrió en él vida, recibió vida e empezó a impartir vida. Esto es cuando realmente la respuesta llega a nuestras vidas. Por eso es necesario que entre esta respuesta a mí. Muestra única de que el Evangelio está dando vida en mí es que mi vida se transforma, ¿sí? No sigue siendo igual. El apóstol Pablo tenía una vida antes de encontrarse con el Cristo y otra después de que se encontró con el Cristo, pero fue inmediata después de que estuvo los 3 días allí con Ananías, que fue entonces lleno del Espíritu Santo. Dice que inmediatamente Saulo en ese momento, entonces ¿qué hizo? Empezó a ir a su pueblo, a ir a los judíos y a demostrarles por las Escrituras, a confundirlos,
que Jesús es el Cristo. ¿Por qué los confundía? Porque es que realmente el mensaje era único. Antes él los perseguía, pero ahorita con la revelación, entonces se va con toda a demostrar que estaba equivocado, que estaba persiguiendo la iglesia de Jesús el Cristo, pero que ahora por la revelación entonces va a dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Mire cómo cambia, ¿sí? Entonces yo debo tener esta respuesta en mí para darla. Esto es el evangelismo. El evangelismo es dar esta respuesta única de que Jesús es el Cristo. El evangelismo no es traer las personas aquí. Venga, vamos a la iglesia, venga para que se congregue con nosotros, venga para que de pronto ahí en el culto Dios le habla. Eso no es el evangelismo, ¿sí? Ahorita decía en una predicación que escuchaba del pastor Parr, ¿sí? Que dijo algo que fue muy duro, pero me impactó. Dice, es que el evangelismo realmente no es traer a la iglesia los que no van a terminar, y ni siquiera sabemos eso, quiénes son los que van a terminar y quiénes son los que no van a terminar, pero si se puede ver realmente es que el que recibe la revelación cobra vida inmediatamente y no se estanca. El que se queda estancado, como dice también el libro de Mateo, entonces hablando de las parábolas de Mateo 13, muestra los terrenos, ¿sí? Muestra los terrenos, están los caminos, los pinos y los pedregales. Uno los detecta y con ellos no puede hacer absolutamente nada, hay que buscar la tierra buena, ¿sí? Pero acá también está diciendo el pastor Parr, lo que explicó es claro, está diciendo es que las personas que va viendo uno que se van quedando no van a terminar. Entonces no hay necesidad tampoco de desgastarnos con los que no van a terminar, porque es que tiene que haber en nosotros vida, tiene que haber vida, no nos podemos quedar en el camino. El apóstol Pablo también es claro y su vida la mostró hasta el fin. ¿Y qué decía? Que entonces él también tenía un temor, ¿sí? Que estaba ayudando a entrar a otros, pero él también temía que de pronto él ayudara a entrar a otros y él fuera ¿qué? Descalificado, ¿sí? Porque es que el evangelio, esta respuesta, yo la necesito todos los días de mi vida. Esto es de diario. El ejemplo claro de que nosotros vemos el pez en el agua, y eso con eso estamos mostrando el evangelio constantemente. Pero cuando miramos realmente ese ejemplo del pez en el agua en nuestras vidas, nos damos cuenta de la falta de entendimiento para entender ese ejemplo. El pez necesita del agua todos los días, pero las escrituras hablan de quién es el agua realmente. Las escrituras están hablando de que esta agua es Jesús el Cristo. El profeta Ezequiel está hablando de esa agua que entonces llegaba del templo y que le llegó a los tobillos, la rodilla, la cintura y luego tuvo que pasar a nado. Las aguas. Jesús, el Cristo, a la mujer samaritana le dijo, si bebieras de esta agua jamás volverías a tener sed. El agua es el Cristo, el agua es Jesús el Cristo. Nosotros nos tomamos 4 o 5 vasos de agua y podemos estar llenos, ¿sí? Pero con esta agua ninguno de nosotros nos vamos a saciar. Necesitamos estar dentro del agua constantemente, ¿sí? Entrando más, profundizando más. Si nos quedamos simplemente en la parte superior, viendo lo externo, entonces nos podemos estar embolatando. Por eso el pez está adentro del agua, el pez no está para afuera, el pez está adentro. Entre más adentro está mejor, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en esa situación, entrando más y más a este evangelio. No podemos simplemente por lo externo, porque nos saca cualquier cosa, ¿sí? Entonces necesito esta respuesta para darle. ¿Qué está ocurriendo? Que el evangelismo no está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este evangelio no está en nosotros como tiene que estar. Cuando este evangelio esté en nosotros como tiene que estar correctamente, entonces el evangelismo de la Biblia empezará a ocurrir en cada uno de nosotros, sin que nadie nos mande. O sea, eso será el diario vivir. A ninguno de nosotros nos mandan
a desayunar, a almorzar, a comer. Cuando nos da el hambre vamos comiendo, ¿sí? Y nos obligan a que tienen que comer ya. Cuando nos da el hambre vamos comiendo. Eso está ocurriendo con la iglesia. Necesitan llenarse más del evangelio. Más. No esperar que alguien le diga haga el evangelismo, no, llénese más para que pueda dar esa respuesta. Y así poder entonces terminar la evangelización mundial. Todos anhelamos ver al Señor Jesús el Cristo en nuestros días. Yo con los que hablo me dicen, sí, yo lo anhelo que sea en mis días. Pero ¿será que sí estamos haciendo el trabajo para que Él venga en nuestros días? El apóstol Pedro está diciendo allá, no es que no piensen, como muchos piensan, que es que el Señor entonces está mintiendo, que está diciendo que viene hace muchos años y no viene, sino que es que el Señor es que paciente para con nosotros. No quiere que nosotros nos perdamos. Entonces realmente, ¿qué tiene que ocurrir en nosotros? Vida para impartir vida. El evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial van a ocurrir realmente en la iglesia si está la fe de creer que Jesús es el Cristo. Ahora, Hebreos 12:2, ¿qué nos dice? Lo que vemos también constantemente ese texto. ¿Para qué es que lo estamos viendo? ¿Para qué es que Dios nos envió a que viéramos este texto? O mejor aún, ¿para qué está aquí plasmado en las Escrituras? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mire, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner los ojos en Jesús el Cristo, nuestra mirada en Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó a su unigénito, y su unigénito entonces menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento por nosotros. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? ¿Quién fue el que fue a la cruz por cada uno de nosotros? ¿Quién murió en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Quién resucitó por cada uno de nosotros? Es Jesús el Cristo. ¿En quién coloco mi mirada? En Jesús el Cristo. ¿Sí? Es que Dios es amor. Claro que es amor. Es que el amor es su Hijo, es Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo es amor. Claro que es amor. No es que menospreció toda clase de sufrimiento por nosotros. Entonces, nosotros no podemos ser tan malagradecidos y simplemente conformarnos con decir, sí, Jesús es el Cristo ya, pero vivir como querramos acá. Eso es ser muy malagradecido con el Señor. Cuando realmente entendemos qué es poner los ojos en Jesús el Cristo, entonces volvemos al punto con el que comenzamos. Estamos haciendo el evangelismo y estamos haciendo la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque mi mirada está en Él. Y porque yo necesito realmente esa vida que hay en Él. Ahora, hermanos, entonces vamos al mensaje para el día de hoy. Hace 8 días estuvimos hablando de la atalaya en el libro de Ezequiel. Y hoy vamos a mirar también en el libro de Ezequiel otros punticos que son importantes para nosotros, que como iglesia que cree que Jesús es Cristo, entonces esté cada vez más dentro de nosotros, que estemos más fundados realmente en esta fe. ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es ese deber? Vamos a mirar ese puntico ahora. Y vamos a mirar acá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ezequiel, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Vamos a mirar estos 3 versículos.
y otros más. Pero para tener claridad de lo que hablamos hace 8 días, cuál era el trabajo de la atalaya, qué es lo que tiene que hacer la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros con esta fe verdadera? Entonces, en el versículo 3 se habla claramente esto: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Nótese esa parte: rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Quiénes? Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Uno mira este versículo y podemos ver la realidad de hoy en día, ¿sí? Es igual, ¿sí? Todas las generaciones rebeldes y desobedientes, todas. ¿Desde dónde? Entonces, desde que Adán pecó, desde que Adán transgredió el pacto. Todos hasta este momento, está diciendo este versículo, hasta este mismo día. Es que es hasta hoy. Se sigue viendo la rebeldía, se sigue viendo la desobediencia. ¿Sí? ¿Qué es ser rebelde? ¿Qué es ser desobediente? La rebeldía, la desobediencia es el menospreciar la palabra de Dios, el no creer que Jesús es el Cristo. ¿Esto qué hace al ser humano? ¿O lo hace hijo de quién? Lo hace hijo del diablo, pero creen en Dios, pero alaban a un Dios, pero se congregan. Pero las Escrituras están diciendo que todos son rebeldes hasta este mismo día. ¿Cuál es el estado entonces de este pueblo? El que el Señor está mostrando acá. ¿Cuál es el estado de este pueblo hoy en día? ¿Sí? ¿Cuál es el estado del ser humano en ese momento y ahora? ¿Sí? ¿Cómo es la vida del ser humano en ese momento y ahora, viviendo en este estado? ¿Sí? Primer punto, ¿cuál es el estado de este pueblo? Entonces aquí se dice claramente: es un pueblo duro de cerviz. Duro de cerviz. ¿Qué significa esto? Significa, o se quiere señalar a alguien que posee una mezcla de terquedad, orgullo y persistencia en desobedecer. ¿Sí? Ahí se está mostrando entonces lo que es ser duro de cerviz. Todo el pueblo, todas las generaciones, todos están en este estado. Le voy a dar unos textos para que ustedes los lean, para que comprueben por qué aparece aquí lo duro de cerviz, por qué Dios tiene esta palabra para con su pueblo, porque es para con su pueblo, es para con la iglesia, ¿sí? Y por ende para todo ser humano, ¿sí? Duro de cerviz, duro. Deuteronomio 9:6, para que lo lean, y Deuteronomio 10:16. Nehemías 9:17. Ahí se habla de esto duro de cerviz. Pero nosotros vemos mucho en las lecciones, en el material que tenemos, unos textos que vemos constantemente. Entonces tenemos Gálatas 1 del 6 al 9, ¿sí? Y ahí también se muestra a esos duros de cerviz, a esos que entonces el apóstol Pablo les mostró, les testificó, les declaró, les entregó tiempo, cartas, presencia, con un solo mensaje, con un solo evangelio, que Jesús es el Cristo, pero duros de cerviz, ¿sí? Que estaban entonces ya yéndose tras otro evangelio. Pero él les dijo: es que uno solo es el evangelio, es Jesús el Cristo, pero se estaban yendo tras otro evangelio. ¿Por qué? Por los rebeldes, por los desobedientes. Es que realmente el no creer, el no estar firme en este evangelio nos lleva a esa rebeldía, nos lleva a esa desobediencia. Y uno muchas veces piensa que se le está revelando a un pastor, se le está revelando a un director. No. Aquí se muestra claramente, y les mostré los textos para que vayan, Deuteronomio 9:6 y 10:16, y se van a dar cuenta que el pueblo se estaba
entre comillas, revelándosele a Moisés. Pero es que no era Moisés, es que era Dios realmente. Es que es a Dios que se desobedece, es a Dios que se le revela, es a Dios que entonces cuando no se cree se transgrede de su palabra. Gálatas 1:6-9 lo está diciendo. Gálatas 3, también del 1 al 3, mire lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? 3 versículos para mostrar claramente cómo se mezcla, cómo se deja la verdad, cómo se deja el Evangelio que Jesús es el Cristo, cómo se suelta el pacto y cómo se aferra a la carne, cómo se vive a la carne, duros de servir, ¿sí? Aquí entonces volvemos al punto. Este es el estado del pueblo, este es el estado de la iglesia, este era el estado de la iglesia de los Gálatas, este es el estado actual, ¿sí? Se sigue viendo la rebeldía, se sigue viendo la desobediencia, pero es que es a Dios. Por eso ahorita miramos en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este evangelio único es el que cree, a los que creemos, y los que creemos necesitamos algo que es una obligación, y es la obediencia, ¿sí? Se tiene que ir acompañada la fe con la obediencia para que pueda ocurrir la vida, para que podamos impartir vida. Aquí somos un pequeño remanente, pero ¿será que este pequeño remanente, empoderados por el Espíritu Santo de Dios, entonces no podrá cumplir con el pacto de la evangelización mundial? ¿O será que necesitamos un ejército? Necesitamos unos 1,000 o 2,000 hombres para poder ir. Recuerde que es uno solo que crea que Jesús es el Cristo, está la iglesia. Y a esta iglesia entonces el poder del Espíritu Santo entrará. El Señor dijo claramente que íbamos a ser testigos de Él cuando el Espíritu Santo llegara sobre nosotros, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo venga, van a recibir poder para que sean mis testigos. ¿En dónde? Es en toda la tierra. No es solamente Caldas, no es solamente Antioquia, no es solamente Colombia, ¿sí? Es el mundo entero. No sé si de pronto nosotros nos hayamos puesto a pensar en algún momento: ¿será que sí podemos ir? ¿Será que tenemos que trabajar mucho? ¿Será que necesitamos muchos ahorros? ¿Será que necesitamos entonces que alguien nos patrocine, que alguien nos envíe? Y la respuesta es no. Solo una cosa necesita la iglesia para ser enviada a las naciones, y es creer a este evangelio que Jesús es el Cristo. Todo lo que necesite la iglesia, el Señor lo añadirá. Por eso es que les decía ahorita el ejemplo del agua. No es tanto mirar lo externo, no, es estar en el evangelio, es estar dentro del agua, dentro, porque a mayor profundidad, entonces más deseo, más anhelo de esta agua, más, porque es la vida, esta vida que está llegando a mí. Entonces esta vida es la que yo tengo que impartir, me tengo que llenar para dar. Nadie puede dar de lo que no tiene, nadie puede dar esta fe de creer en Jesús como el Cristo si no la tiene. Podrá dar una enseñanza, podrá coger con las cartillas y tener mucho de nuevo para explicarlas, pero no tiene la vida, no tiene la fe, no puede impartir la vida, no puede impartir esta fe. Claro que la fe viene de Dios, pero la fe, como dije ahorita, viene por el oír. Es necesario que nosotros entremos más. Llevamos como 2 o 3 meses consecutivos donde el Señor está hablando a nosotros fuertemente. ¿Para qué es que está hablando el Señor fuertemente? No es simplemente para que digamos cómo nos habló Dios de duro hoy, ¿sí? Sino realmente para que nos demos cuenta cuál es la condición. Es que Dios lo que realmente está anhelando de nosotros es que podamos entonces cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Es un privilegio. Dios no necesita de nosotros para que la evangelización mundial avance, pero nosotros sí necesitamos del evangelio, sí necesitamos de Dios para tener el privilegio de ser testigos de Jesús en Cristo en todas las naciones. Esa es la diferencia. Yo puedo soltar el pacto y yo soy el que me muero. Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Dios sigue siendo Dios, pero yo necesito de este pacto para poder avanzar,
para poder entonces impartir vida. Pero yo necesito tener la vida. No podemos entonces tener esta cabeza así de dura. No podemos seguir rebelándonos como está pasando acá en este pueblo, como pasó en la iglesia de Galacia, como pasó prácticamente en muchas iglesias de las que el apóstol Pablo levantó, como lo que está ocurriendo hoy en día. No podemos entonces soltar el pacto. Es la vida, es la vida. Ahorita lo que le decía el pastor Pari, eso me sonó duro. No dedicarnos por los que se están quedando. Es que el que se está quedando ya no quiere. Viene escuchando 5 o 6 años, ya no quiere. ¿Sí? Está amañado con las cosas de aquí, está agarrado con las cosas de aquí. Ya hay que dejarlo, porque nos quedamos. Me sonó duro eso, pero realmente es la verdad. Es la verdad. Es que la palabra es clara. El Señor está diciendo, muchos de los que ahora son primeros van a pasar a ser postreros. Y se tiene que cumplir esa palabra. Muchos de los que iban adelante de nosotros, de los que nosotros escuchamos por primera vez este evangelio, ya no están. Pero nosotros, por misericordia de Dios, ahí estamos, sostenidos, con ganas de seguir firmes. Pero necesitamos esa firmeza. Necesitamos este evangelio. No podemos entonces descansar. Este es el estado actual del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el estado del ser humano? ¿Sí? ¿Cuál es ese estado del ser humano? Entonces, lo hemos visto mucho, Génesis 1:2. ¿Cuál es ese estado? Muestra un desorden, un vacío y tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dije al inicio, los 3 problemas del ser humano. El desorden, el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la incredulidad. No creen que Jesús es el Cristo. Creen en muchas cosas, pero no creen que Jesús es el Cristo. Entonces están trabajando por el pecado ético, social y moral. No quieren fallar en esto, pero en lo que realmente tienen que creer, no creen. No creen que Jesús es el Cristo. Su vida es un desorden. Está en el pecado de la incredulidad. Soltaron la vida, soltaron lo que Adán soltó, soltaron el pacto. Unos porque no lo han creído y otros porque lo ignoran. Entonces, ¿cómo es su vida? En desorden. ¿Cómo es su vida? En vacío. ¿Cuál vacío? Es que por mucho que tengan, entonces siempre están deseando algo. Siempre les falta algo. Pueden tener mucho dinero, pueden tener mucho poder, pueden tener muchas posesiones, pueden tener un muy buen nombre, pero siguen faltos de algo. ¿Qué es ese algo? Todo. Les falta la vida. Les falta la vida. Y esto es lo primordial. Sin Dios el hombre está muerto. Sin Dios el hombre no sirve absolutamente para nada. Todo lo que tenga acá le pasará, pero el evangelio, que es eterno, no pasa. Por eso es que el hombre está vacío. Necesita estar en este evangelio, pero también dice que está en tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? Entonces está en el gobierno de Satanás. Sigue estando oscuro, sigue estando nublado a la luz verdadera de Jesús el Cristo. No la puede ver. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene velado, lo tiene enredado en las cosas de este mundo, lo tiene enredado viviendo la carne, nublado, ¿sí? Entonces, desorden, vacío y tinieblas, 3 problemas del ser humano. ¿Cuál otro? Génesis 6:5. Este es el estado del ser humano. Entonces, siempre es de continuo al mal. Su corazón de continuo al mal. ¿Qué es eso de estar de continuo al mal? ¿Qué es eso? Que no cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? ¿Sí? De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Pero ¿qué hizo él? Entonces comió. El bien era no comer, el mal era comer. De continuo al mal, ¿sí? Siempre. La incredulidad, siempre menospreciando, siempre desechando. Ese evangelio que Jesús es el Cristo no me habla de eso, ¿sí? De continuo al mal. ¿A dónde lo lleva? A que se vea primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Es todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo. Este es el mentiroso, este es el anticristo. Niega al Padre, niega al Hijo, ¿sí? De continuo al mal, ¿sí? Esto es el estado del ser humano.
No estamos hablando de algo que no sea bíblico. No estamos hablando de algo que no sea real. Esta es la respuesta que Dios está dando a nuestra vida. El Evangelio, que Jesús es el Cristo. Pero también está mostrando el problema del ser humano. Si el ser humano no se percata de este problema tan grave, se va a morir separado de Dios, se va a morir eternamente. Pero si lo escucha y lo niega, se muere 2 veces, eternamente, ¿sí? Es que lo está negando, no quiere nada con él. Inmediatamente aquí se separa de él, pero cuando vaya al juicio, entonces eternamente separado de él. No quiso nada con él. ¿Qué más muestra acá el estado del ser humano? Jeremías 17:9. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Jeremías allí? Que el corazón del hombre es ¿qué? Es engañoso y perverso. Pero eso de engañoso, ¿a dónde nos lleva? ¿Quién es el engañador? ¿Sí? ¿Quién es el que está engañando a la humanidad? ¿Quién es el que le está mostrando a la humanidad toda la mentira? ¿Quién es el mentiroso? ¿Sí? ¿Quién es el que maquina con mentiras y con engaños? Es que es Satanás. Es Satanás. Por eso ese corazón es engañoso, porque lo que hay dentro de él es Satanás. Es que le pertenece a Satanás. No puede hacer nada. Todo lo que sale de él es malo, es perverso. Todo lo que habla es engaño. Con la Biblia en la mano y no cree que Jesús es el Cristo, que habla engaño, que habla mentira, que habla falsedad. Pero mire cómo conoce las escrituras, pero mire cómo las memoriza, pero mire cómo está entonces fundando cada vez más congregaciones. Pero todo lo que sale de su corazón es engañoso y es perverso, porque no es el Evangelio, porque no es el pacto de Dios. Porque todo lo que sale de él viene de ese ser maligno que gobierna su vida, Satanás. ¿Sí? Entonces esto está muy grave. El estado del ser humano está muy grave. ¿Sí? Está entonces separado de Dios, está en el gobierno de Satanás y está viviendo el pecado. Ahora, otro punto. ¿Cómo es la vida del ser humano en este estado? Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3, que es que todos estos textos los vemos muy seguido, pero ¿hasta dónde los estamos creyendo? Es la pregunta. Efesios 2 del 1 al 3, ¿qué dice? Para mostrar el estado o cómo es la vida del ser humano en este estado de separación, de pecado y de gobierno de Satanás. Dice entonces: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mire acá rápidamente la vida del ser humano que está separado de Dios, gobernado por Satanás y en el pecado. ¿Cómo está? Lo muestra aquí claramente el apóstol Pablo en este libro. Entonces está muerto en delitos y pecados. En este estado sigue las corrientes de este mundo. Sigue las corrientes de este mundo. Corrientes. La carnalidad, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. ¿A quién está siguiendo? Al príncipe de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es este príncipe de la potestad de las tinieblas? Satanás. ¿Sí? Dice: sigue los deseos de la carne y de los pensamientos. Este es el estado de este ser humano. Esta es la vida de este ser humano. Es muy delicada. Porque repito, hasta con la Biblia en la mano está así, hasta congregado está así, hasta con mucho conocimiento está así, hasta siendo un maestro está así, siendo un pastor está así, siendo un apóstol está así, siendo un profeta evangelista está así, ¿sí? Viviendo esta situación.
Este es el estado del ser humano. Esta es la vida del ser humano que tiene el problema fundamental, que no se ha percatado, como dije ahora, y otros que ya entonces le han dicho, lo han negado, porque este evangelio único, esta respuesta única para nosotros, entonces nos conlleva a morir realmente a todo lo que sea carnalidad, todo, y nos lleva a vivir única y exclusivamente para Jesús y Cristo. Mateo 11:28 dice que este hombre está viviendo una vida ¿de qué? De trabajo y de carga, trabajado y cargado, ¿sí? Pero no es lo que se ha enseñado de la religión, no, que hay que sacar irnos para un retiro de unos 2 o 3 días, 8 días, y entonces ahí sí va a soltar esas cargas, esos trabajos de todo un año, las vacaciones, vámonos para un retiro, qué bueno, un puente, venimos recargados, dice la religión, pero no es así. El Señor Jesús de Cristo está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. O sea, los que están reconociendo su estado de separación de pecado y de Satanás, y los que están viendo la respuesta a Jesús como el Cristo, vengan a Él, vengan a mí, es lo que está diciendo el Señor. Hay un trabajo y una carga, es espiritual, no es físico, es espiritual, ¿sí? El problema del ser humano es espiritual. El problema de Satanás, del pecado y la separación del ser humano con Dios es espiritual. No lo arregla el ser humano, lo arregla Jesús el Cristo cuando se cree en Él. La solución la da Él, ya la dio el Padre, ya Jesús el Cristo la ejecutó. Vengan a mí, está diciendo el Señor. Este es el estado entonces del ser humano. Y Marcos 7, 21, 23 para que ustedes lo lean, para que muestren, vean allí entonces la vida del ser humano en el estado de separación, pecado y Satanás, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que el Señor está hablando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el Señor nos está mostrando realmente el problema del ser humano? Cuando hoy nosotros entendemos que ese problema es muy grave, pero que también hoy decimos que creemos en la respuesta de Dios para ese problema que es Jesús de Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar solamente repitiendo? No puede pasar eso en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que, o en quién tenemos que creer rápidamente? En Jesús el Cristo. Dice la palabra cuando oímos ahorita en Ezequiel, ¿qué tiene que ocurrir en nosotros? Afirmar nuestros pies, pararnos firmes en la roca, ¿sí? Firmes, no seguir entonces el plan de descanso, no seguir en la discreción, sino firmes, listos para ir. Recordemos lo que el Señor dijo en Hechos 1:8, que lo dije ahorita. ¿Qué es lo que dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Hechos 1:8, ¿sí? El mandato, por eso tenemos que estar firmes. Mateo 28:19, también para que lo lean. Esto es la gran comisión. Después de que Jesús el Cristo resucitó, ¿qué fue lo que mandó? ¿Qué fue lo que dijo? Marcos 16:15 también. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mateo 28:19, Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Al profeta Ezequiel se le dijo, afirme sus pies, afirmen sus pies. Él también lo dijo, afirmen vuestros pies. Ahora se nos dice a nosotros, afirmemos nuestros pies, parémonos firmes en la roca, cumplamos realmente con lo que se nos mandó. No nos lo mandó el pastor de turno, nos lo mandó Jesús el Cristo, el que nosotros hoy profesamos, en el que por nosotros hoy tenemos, por Él tenemos vida. Hoy tenemos vida por el Cristo. Él es nuestro Señor, a Él obedecemos. Entonces el mandato es ir y hacer discípulos. Necesitamos llenarnos del Evangelio. Necesitamos entonces empezar rápidamente con el evangelismo de la Biblia.
Pero no es que sí, yo lo estoy haciendo, pero a mi manera, en mi tiempo. No, esto tiene que ser un diario vivir. Un diario vivir, esa búsqueda es incansable. No es entonces que yo voy a esperar la salida, es en el lugar donde estamos, en la casa, en el barrio, en el municipio, en la vereda, en la empresa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el carro de transporte, donde estemos, tiene que estar ocurriendo el evangelismo en nosotros. Pero repito, teniendo la fe de creer en Jesús como en Cristo, esto va a ser posible. Tenemos que tomar la orden que les voy a dar a Ezequiel. Miremos de nuevo Ezequiel 2, de nuevo. Vamos a mirar ya este texto acá de Ezequiel para ir concluyendo a lo que entonces se nos mandó. Ezequiel 2, 4, 5, 6 y 8. Lo voy a leer hasta ahí y luego lo vemos paso a paso. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Qué especial lo que está ocurriendo acá con el profeta. Qué especial lo que realmente Dios está entregando a nosotros. Miremos la grandeza de este evangelio. Miremos la grandeza de su palabra, del verbo de Cristo. Se nos fue entregada. Se nos fue entregada. Se nos reveló. No la dieron, no por ser los mejores, ¿sí?, sino por misericordia de Dios. A Dios le plació así. Entonces somos privilegiados. Ahora entonces en ese privilegio, porque es un privilegio servir a Dios, es un privilegio único, está diciendo acá: yo pues te envío. Vuelve, lo que vimos ahorita, cuando Jesús en Cristo entonces está enviando, ¿a quién? A sus discípulos. La gran comisión, aquí también él fue enviado. ¿Y qué es lo que está diciendo? Entonces, el punto es claro: te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Sí? No nos está enviando a cualquiera, nos está enviando a encontrarnos con una gente muy dura, con un corazón entonces, como miramos ahorita, totalmente perverso. Pero la orden es: hay que ir, hay que ir. Dice: y les dirás. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿O de qué le vamos a hablar? De lo que realmente necesitan escuchar. Su estado y su solución. Estado, separación, pecado, Satanás, solución única, Jesús en Cristo. De eso tenemos que hablarles. No podemos hablarles de nada más. Mire, hermanito, es que la drogadicción. Entonces llévelo a un NA. No, de una vez lo que me mandó Dios. El evangelio, sí, la vida, está la vida. Mire que es que estaba vuelto nada en alcoholismo, entonces llevémoslo a AAA. No, es el evangelio. Es que el problema de los narcóticos, el problema de los alcohólicos, entonces es la separación de Dios, es el pecado y es Satanás. ¿Qué respuesta necesitan? Que Jesús es el Cristo. Es lo que está diciendo acá, o lo que se le dijo al profeta Ezequiel: les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. La palabra única que Dios dio de principio a fin.
y que está establecida acá en estas escrituras de Génesis, Apocalipsis, es una, que Jesús es el Cristo. La respuesta dice: ¿acaso ellos escuchan? ¿Acaso? Pero si no se escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que, noten esa parte, que hubo profeta entre ellos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? ¿Sí? ¿Quién es el profeta? Entonces, el verdadero es Jesús el Cristo. Pero nosotros acá, entonces, también, con la imagen de Dios ya restablecidas en el Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces somos voceros. Profeta es el que está dando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús el Cristo. ¿Sí? Este es el profeta. Entonces, así nos reciban o no nos reciban, van a reconocer que hubo hombres y mujeres enviadas por Dios a testificarles que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi compromiso? Entonces, uno, predicar, testificar, pero por sobre todo creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice el 6? Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, vamos para realmente encontrarnos con esta situación, la rebeldía. Es que me echan la puerta encima, es que me tratan mal, es que no quieren nada con el Evangelio, es que está muy grande, es que está muy acuerpado, es que me da pena hablarle, es que me da miedo hablarle, es que está muy chiquito. No, es que es para todos, desde el más chico hasta el más adulto. No temas, no temas. Hay que predicarles, hay que testificarles que Jesús es el Cristo, hay que mostrarles el estado en el que están, que nos desecharon, que nos rechazaron, que nos escupieron, que nos apedrearon, que nos metieron a la cárcel. En la cárcel también se tiene que testificar. Donde sea, que nos enviaron o nos dejaron de hospital, allá también hay que testificar que Jesús es el Cristo. Donde sea, porque todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir, pero todo lo que ocurre o lo que le pasa a la iglesia, que Jesús es el Cristo, es para bien. Todo lo que le llega a esa iglesia es para bien. ¿Qué es el bien? Entonces, la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo. Este es el bien, es lo único que el ser humano necesita. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. El bien, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, es lo que el ser humano necesita. ¿Sí? Se tiene que dar constantemente. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vuelve el versículo 7. Pero ¿cuál es el mensaje? El Evangelio. El Evangelio, el pacto. No se puede dejar de hablar el Evangelio, el pacto, que Jesús es el Cristo. Por eso el púlpito es para que se predique que Jesús es el Cristo. Donde vayamos es para predicar que Jesús es el Cristo. Nuestras oraciones tienen que estar en el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Las alabanzas tienen que estar con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Las enseñanzas tienen que estar con que Jesús es el Cristo. Toda nuestra vida tiene que estar en Jesús el Cristo. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Qué otro mensaje hablamos? No hay otro. No hay otro. Para nosotros no hay otro. Para la humanidad hay muchos. Pero para la iglesia, que Jesús es el Cristo, es este. Y con este tenemos que hablar donde sea. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas, mira esta parte, no seas rebelde como la casa rebelde. Yo no hablo, entonces soy rebelde. Yo dejo de testificar, entonces soy rebelde. Yo dejo de hacer el evangelismo, soy rebelde. Yo dejo de hacer la evangelización mundial, soy rebelde. Yo dejo entonces de querer entrar más al evangelio, soy rebelde. Está diciendo el Señor: no seas rebelde como la casa rebelde. Y ojo, que muchas veces, en vez de nosotros traer a las personas a este evangelio, entonces somos arrastrados por los que no quieren el evangelio. ¿Sí? Antes, cuando menos se piensa, estamos allá, lejos, porque escuchamos otras voces, porque miramos la realidad,
porque nos pudo entonces el sentimiento familiar, el sentimiento económico, el sentimiento empresarial, nos puede todo eso y nos saca. Pero hermano, si usted antes estaba dándole el evangelio a esa persona, porque ahora está allá, lo convenció más fácil el que tiene el corazón engañoso y el mentiroso, ¿sí? Se quedó en el camino. Entonces, ¿qué también es lo que dice la palabra de Dios? Hay que tener temor y temblor. Esto hay que vivirlo todos los días. Se puede perder fácil el pacto. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Come lo que yo te doy. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer diariamente, ¿sí? Lo que Dios nos está dando es su evangelio. ¿Qué hacemos con este evangelio? El evangelismo de la Biblia, ¿sí? Y cumplir el pacto de la evangelización mundial. Esto tiene que ocurrir. Pero se va a hacer con el evangelio de la Biblia. Y para que esto ocurra, entonces necesitamos entrar diariamente a este evangelio. Necesitamos alimentarnos de este evangelio. El Señor está diciendo acá al profeta Ezequiel: come lo que yo te doy. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? ¿Qué alimento? ¿Cuál es el alimento de Dios para nosotros? No es entonces lo que vemos en los supermercados, en las tiendas, en los expendios de carnes. Ese no es el alimento que Dios está mandando para nosotros. El alimento que yo realmente necesito es el evangelio. Es que ustedes ya creen que Jesús es el Cristo y ya no necesitan más. Error. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero porque creo es que necesito más. Porque es que estoy muy lleno, pero necesito más. Es el único alimento que no me llena, que cada vez quiero más, más. Deuteronomio 8:3. Miremos Deuteronomio 8:3 para que miremos este alimento. Todo realmente es muy especial. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí? ¿Cuál es el alimento entonces? ¿Cuál es ese alimento que necesitamos nosotros? El Señor entonces está mostrando claramente acá, ¿sí? Está aquí Moisés mostrando es ese maná. Pero ¿quién es el maná? ¿De quién habla el maná? ¿Qué representa el maná? Juan 6:32, 33 y 35 nos muestra ese maná y nos muestra que realmente es Jesús el Cristo, el pan vivo que descendió, ¿sí? Ese es el alimento que yo necesito, este evangelio único es el que yo necesito, no necesito más nada. Entonces no desayuno, no almuerzo y no como. Hermano, eso es secundario. Lo primordial es el evangelio. Lo primordial para mi vida es el evangelio, el pan, el maná, ¿sí? El Cristo, lo necesito todos los días, todos los días. Otro acá, Job, el libro de Job 23:12, está diciendo que de ese mandamiento, de ese pacto, entonces nunca me separaré. Guardé el pacto, la palabra de su boca, más que mi comida. Es eso lo que yo necesito. Antes que cualquier cosa, guardar ese pacto, aferrarme a ese pacto, estar firme en la vida. ¿Sí? Léanse también Salmos 119, 103. Jeremías 15, 16.
y Primera de Pedro 2:2. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me alimento? Otra pregunta. Y anote los textos, por favor. Los vimos hace 8 días, pero vuelva y léalos. Jeremías 1:7 y Jeremías 11:2. Ezequiel 3:17. Hechos 5:20 y Tito 2:15. Léanlos, por favor. ¿Sí? Ahora, volvamos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Miren este texto, porque con este texto ya vamos a ir terminando. Entonces, alimentar el vientre y llenar tus entrañas, dice, con este rollo, la palabra, el verbo, ¿sí? El Cristo. Dice que lo comió y fue en su boca dulce como la miel. Es que cuando este evangelio realmente es recibido y es creído, entonces mi vida cambia, transforma, ¿sí? Se transformó. Ocurre que hay un gozo total, ¿sí? Un gozo que nadie puede quitar, el ser humano no me lo puede quitar. Nadie, por muy dura que sea la realidad, ese gozo no desaparece, porque es que es el pacto, es la palabra, es el evangelio, es el Cristo lo que realmente yo estoy recibiendo y por el cual entonces me estoy alimentando. Es lo primordial. Ahora, hay que amar este evangelio y hay que amar esta palabra, el verbo, el Cristo. Y al amarlo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a hacer mío. Mi evangelio, ¿sí? Ya no es entonces el evangelio de fulano, no, es el evangelio que Jesús de Cristo, lo hago mío, porque me aferro a él, porque me agarro de él, porque dependo de él, porque vivo dentro de él, ¿sí? Porque es más necesario que cualquier alimento terrenal, porque es más necesario que el mismo oxígeno que se nos da para respirar, porque es el todo para mi vida, este evangelio. Salmos 119:47, en la traducción lenguaje actual dice, Salmos 119:47. Mire entonces, ¿cómo es que tenemos que vivir este evangelio? ¿Cómo es que lo tenemos que amar? Dice, yo amo y deseo tu palabra, tu evangelio. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría, gozo total, ¿sí? Hay plenitud en este evangelio. Salmos 119, el mismo, versículo 97. Dice, tanto amo tu palabra que a toda hora medito en ella. No sé si realmente está ocurriendo eso, pero el amar este evangelio entonces me lleva a meditar en él, a querer más, a no soltarlo, a desearlo más, ¿sí? Esto es meditar. Jeremías 15:16 dice, Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje, tu palabra, tu evangelio. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. No sé si ocurrió en sus vidas, pero en mi vida ocurrió. Cuando yo escuché el evangelio que Jesús es el Cristo, este mensaje, entonces yo lo tomé. Es que lo tomé en serio, lo hice mío. Con lo poco que estaba recibiendo, entonces empecé inmediatamente a quererlo transmitir. No entendible, pero lo creí. No entendible, pero es que ocurrió algo en mí, es que me dio vida. Y esto es realmente los dignos, esto lo hacen los dignos. Esto lo hace la tierra buena, hay una reacción. No tuve que esperar entonces
pasar un seminario, pasar una formación, no tuvimos que pasar una universidad. Es que el Todopoderoso me miró, tuvo misericordia, me reveló a su Hijo, me reveló el Evangelio, me agarré de Él. ¿Y qué ocurrió en mi vida? Es que me llené de alegría. Y al escuchar realmente que Jesús es el Cristo, y entonces, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 16:25, es que se hace mi Evangelio. Cuando todo esto ocurre, entonces me agarro a Él, mi Evangelio. ¿Qué significa entonces amarlo y hacerlo mío? Les dejo los textos para que miremos bien. ¿Qué significa amarlo y hacerlo mío? Significa que no hay nada ni nadie por encima de Él. Leas en los textos Lucas 14:26 para que se mire esto, y como acabamos de escuchar, meditemos en lo que vamos a leer allí en estos versículos, para que se entienda que no hay nada ni nadie por encima de Jesús el Cristo. Lucas 14:26, nada ni nadie por encima de Jesús el Cristo. Lucas 17:33, repito, nada ni nadie por encima de Jesús el Cristo. Lucas 9:62, Mateo 6:46-50. Y cuando lean esos versículos con entendimiento y con la guianza del Espíritu Santo, entonces seguir orando a Dios para ponerlo por práctica y en obediencia. Hacer este evangelio mío significa entonces hacer el evangelismo de la Biblia todos los días, como lo dije ahorita. ¿Qué más? Orar para que puertas sean abiertas para la palabra. Y terminar con el pacto de la evangelización mundial. Esto realmente es amar el evangelio y vivir por el evangelio. Amado Dios y Padre Celestial, te amo, muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Gracias, Dios, por seguir hablando a nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre. Oramos, Señor, para que, Padre, nos perdone, Señor. Sabemos que el pecado de la incredulidad, el pecado que mata, ya fue resuelto, Señor. Que una vez eternamente por Jesús el Cristo. Pero Él mismo dijo que mientras estuviésemos acá nos íbamos a ensuciar, y era necesario entonces ser lavados, ser limpios. Ahora oramos, Señor, porque reconocemos delante de ti, Señor, que no estamos haciendo las cosas bien, Señor, que estamos fallando, Señor, que creemos que Jesús es el Cristo, sí está claro en nosotros, pero no está la obediencia, Señor. La obediencia, Señor, no es a medias, no es 3/4, Señor, es toda o nada, Señor, y reconocemos que todavía hay muchas cosas en las cuales nos estamos enredando, Señor. Hoy oramos, Padre, oramos porque realmente necesitamos dejar todo aquello, Señor, que se puede convertir en un estorbo, Señor, para que nosotros avancemos, Dios. Oramos, Padre, porque necesitamos ser llenos de tu evangelio, Señor. Oramos, Padre, porque necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús el Cristo todos los días, Señor. No desviarnos, Señor. Oramos, Dios, porque necesitamos estar dentro del agua, Señor, dentro del evangelio todos los días, Señor. Oramos, Señor, porque necesitamos darte el primer lugar, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque, Padre, necesitamos colocar ese número 1, ese primer lugar en todo lo que hagamos, Señor. En todo lo que vemos, Señor, darte ese primer lugar. Donde vamos, donde estemos, donde nos lleve, Señor, donde nos podamos estar moviendo, Señor, el primer lugar es para ti, Señor. Por muy fuerte que sea la realidad, el primer lugar es para ti, Señor. Que nada usurpe ese puesto tuyo, Señor, número 1. Así que nadie usurpe, Señor, ese primer lugar que te corresponde. Que nadie, Señor, te robe la gloria, Padre. Nadie, Señor, nada ni nadie puede robar la gloria que es tuya, Señor, única. Oramos, Dios, porque es necesario, Señor, que nosotros esté cada vez más creído este evangelio
único de salvación, que es Jesús el Cristo. Esta iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, la ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces, Padre, a cada uno de tus hijos, de los que están congregados acá en este lugar, Señor, de los que no pudieron venir, Señor, de los que ya no están, Señor. Tú sabes el por qué se fueron, Señor. Pero los que estamos, Señor, por los que estamos, Señor, oramos, Señor, para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos falte, Señor. Para que cada vez esté en nosotros el anhelo, Señor, de creer más y más en ti. Que no sea emoción, Señor, que no sea de momento, sino que sea nuestro diario vivir, Señor. Oramos para que el poder del Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros y podamos tener el privilegio de ser esos testigos tuyos, Señor, en todo el mundo, Señor. Que podamos dar el testimonio a todas las naciones de que Jesús es el Cristo. Señor, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, porque solo tú te la mereces, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén.